Bueno, ya estamos como tal cual habíamos anunciado, aquí avanzando con temas que tienen que ver con las repercusiones de los anuncios tributarios y siguen, Fernando, muchísimas dudas, muchísimas preguntas que la gente se está haciendo en relación a cómo impactan, a quiénes benefician, quiénes pueden hacer deducciones. Hace unos días nada más analizábamos con la gente del estudio de la Furcade este tema, pero me parece que hay que seguir ahondando. Federico Willy Lafourcade, buen día, ¿cómo te va, Federico? ¿Cómo les va, Fernando, ¿Bien? Verónica? Un gusto estar aquí con ustedes. Contador, socio director de la firma Willy Lafourcade. Hiciste una primera incursión el viernes. Exacto, hicimos el la viernes primera hiciste una repercusión. primera incursión, que estaba Verónica sola. Después pasó la gente del SED, hizo algunas otras cosas, pero queríamos bajar a tierra. ¿A quién, como decía Verónica, a quién, cuánto, qué impacto puede tener estas medidas tributarias anunciadas por el presidente? Las medidas que son de índole empresarial y por otro lado en lo que tiene que ver a la renta personal generan una multiplicidad de beneficios que si les parece y ustedes están de acuerdo podemos comenzar analizando las de índole empresarial, que no sé por qué son las que menos se han comentado en prensa y que me parece relevante conversar. Que el presidente hizo referencia a eso, creo que habló de 28.000 empresas. Exacto. Que se veían beneficiadas en la entrevista con Blanca Rodríguez. Sí, luego a nivel de colegas, técnicos y alguna prensa que pueda abordar estos temas, no se ha profundizado mucho. Sí, exacto, el presidente hizo los anuncios, ya sea por supuesto el 2 de marzo y luego en las entrevistas posteriores. Ahí hay 3 decretos que se promulgaron, que son los que generan modificaciones en la renta empresarial, que son los decretos 65, 66 y 67/023, que generan 3 grupos de modificaciones, podemos decir. Una primera que me parece importante mencionar, que por ahí es la más sencilla de abordar, es la que tiene que ver, o la que genera un impacto en el sector agropecuario, que lo que hace el decreto es sube el umbral, sube el tope hasta donde el productor puede ampararse en ejercer la opción por tributar IMEVA. Una de las, o sea, el productor tiene que analizar 3 factores, tres variables para ejercer la opción de ser contribuyente de IMEVA. Uno es la forma jurídica, otro es la superficie, que tiene que ser menor a 1.250 hectáreas con NIAT 100, y el tercer factor son los ingresos. Cuando el productor obtenía ingresos mayores a 2 millones de UI, podía ejercer la opción de IMEVA, y si excedía ese umbral debería tributar IRAE, o ficto o real, y de manera real cuando superaba, preceptivamente cuando superaba las 4 millones de UI. ¿Qué hizo qué modificó el decreto? Bueno, le permite al productor ejercer la opción por tributar IMEVA si no supera los 2 millones y medio de UI. O sea, sube el umbral de 2 millones a 2 millones y medio, y bueno, y un poco el porqué, y bueno, con la seca y con algunas características que ha tenido el ejercicio económico rural, muchos productores han tenido que vender parte de su producción de manera anticipada, y es de preverse de que muchos productores superen el umbral por estos factores atípicos. Entonces, de alguna manera, la medida contempla esas particularidades que ha tenido este ejercicio, que va a tener este ejercicio económico para el sector agropecuario. Vale aclarar que este tope hay que aplicarlo en junio del 2023. El productor que a junio del 2022 excedió los 2 millones de UI, este ejercicio deberá tributarlo en el régimen de IRAE, ficto o real, dependiendo el caso de cada uno, pero este tope deberá controlarlo ya para el ejercicio de junio de 2023. Un último comentario respecto a esta modificación para el sector agropecuario es algo que ya hemos venido conversando en el programa, y es que la modificación tributaria en el sector agropecuario debe de venir por un esquema que reserve la tributación de IMEVA para algún grupo de productores, no incentivarla aún más, que pueda ir a un elenco de tributación real, tal vez basado en un IRAE ficto simplificado, pero bueno, también entendemos que es difícil instrumentar todos estos cambios en un año tan atípico como este para el sector. Respecto, o sea, es una muy buena medida, muy bien recogida por el sector, y por nosotros los técnicos también hay que hablar. ¿Y se puede estimar en cuánto se valora esta medida? Esta medida en concreto no tenemos el dato, claro,
pero hay medidas, hay cuantificaciones generales del paquete de medidas. Esta Bien. medida en sí, no tenemos el número, no sé si, estimo que sí, que el Poder Ejecutivo lo debe tener, nosotros no conocemos el dato. Pero estaría dentro de esos 150 millones. Yo entiendo que sí, yo Bien. entiendo que todas las medidas estarían dentro de los 150 millones. Perfecto. Sí. Adicionalmente a esta medida, que es específica para el sector agropecuario, hay otra medida que es muy relevante y genera un impacto muy interesante en lo administrativo y en lo económico para las empresas, que es lo que contempla el decreto 65/023, que es la modificación de las franjas para quienes tributan IRA ficto por rentas generadas en la combinación de capital y trabajo, o sea, el comercio en general, para que la gente lo entienda. ¿Cómo era el régimen previo a la promulgación de este decreto? Existían tasas por franjas de ingresos. Por ejemplo, hasta 2 millones de unidades indexadas, el contribuyente pagaba una tasa nominal del 3,3% sobre el monto facturado. Hasta 3 millones de UI pagaba el 9% y hasta 4 millones de UI pagaba el 12%. Cuando pasaba los 4 millones de UI debería tributar IRA en forma real. ¿Qué particularidad tenía ese sistema? Es que no eran tasas progresivas. O sea, si yo facturaba 2 millones y medio de unidades indexadas, tributaba por el 100% de los ingresos a la tasa del 9%, Claro. sobre el 100%. ¿Qué prevé el decreto con esta modificación? Prevé que sean tasas progresivas, al igual que el IRPF. Ahí está, franjas, digamos. Franjas en donde todos los ingresos comprendidos en una franja tributan a una tasa, el excedente de ingresos que superan esa tasa tributa solo por esa porción Claro. a otra tasa y así sucesivamente. Al margen de crear la progresividad, el decreto lo que crea es franjas distintas. O sea, no hay más 2 millones, 3 millones y 4 millones de UI, sino que creó tasas distintas, lo cual es lógico para estar en la lógica de la progresividad. Y un ejemplo numérico trajimos para compartir con ustedes. Actualmente, una empresa que facture 15 millones de pesos, imaginémonos que entre enero del 23 y diciembre del 23, una empresa facturó 15 millones de pesos. Estamos hablando siempre de valores sin IVA. En el esquema actual va a tributar en el año, por concepto de impuesto a la renta, 823.650. En el régimen anterior pagaría 1.350.000. O sea que estamos hablando de un ahorro en el año de 500.000 pesos. Es muy importante el impacto y justamente por esto queríamos hablar un poco de estas modificaciones. Cuando hablamos de empresas, ¿hablamos de todos los rubros? Muy buena la pregunta. Este esquema es para empresas que combinan capital y trabajo Sí, y no pueden tener la forma jurídica de sociedad anónima. perfecto. Porque la sociedad anónima convencional, no la SAS, la sociedad anónima común, como comúnmente se conoce, tributa de manera preceptiva a la tasa del 25% sobre la renta neta fiscal. Bien. Esto es para quienes combinen capital y trabajo, o sea, una persona que factura honorarios, comisiones o consultoría por algún concepto, no se puedan parar en este régimen porque esto es para actividades de reventa de bienes, cosas similares, y que no adopten la forma jurídica de sociedad anónima. Bien. Entonces, ahí pusimos un ejemplo de para 15 millones de pesos el beneficio en el ahorro fiscal que tiene, nos parecía bien importante comentarlo. En este sentido, en lo que tiene que ver con la progresividad de las tasas en el IRA ficto, hay otras interrogantes que se generan, pero son demasiado técnicas, no queremos aburrir mucho a quienes nos escuchan, pero esto nos parece importante comentarlo. A nivel empresarial hay otro decreto que es el 67/023 que genera también una serie de beneficios que ahora se los voy a comentar en qué consisten y cómo era anteriormente. Este decreto genera modificaciones para lo que en la jerga se conoce como pequeñas empresas, que de pequeña a veces no tienen por qué tener nada, pero bueno, se las conoce así, o sea, son las que están comprendidas en el literal E del artículo 52 del título 4 para quienes están más familiarizados con la normativa. ¿Qué establece esta norma? Establece una exoneración del impuesto a la renta
para quienes tengan ingresos en el año menores a 305.000 unidades indexadas. Estamos hablando de 15 millones de pesos más o menos. Y van a pagar por concepto de IVA un IVA mínimo, que es lo que pagan en la práctica, que son 5.200 pesos aproximadamente. Entonces, ¿qué pasaba? O qué pasa muchas veces en la práctica. El que tiene el tope de los 305.000 UI va controlando de no pasarse en el año, porque cuando sus ingresos exceden los 305.000 UI, a veces el contribuyente se ve tentado a incurrir en la informalidad, claro, o a no facturar, o a facturar la factura más adelante. Porque a su vez, cuando excedía el tope o sea, al margen de que se generaba la obligatoriedad de tener que tributar IRAE, tal cual lo estábamos comentando recién, que puede tributar de manera ficta o simplificada o en el criterio general, que ahora vamos a comentar cómo cambia el esquema de costos entre un esquema y otro, comienza a tributar IVA, régimen general también. Entonces, si una empresa tenía un ingreso, supongamos, de 4 millones de pesos en el año, podría pagar los 5.200 pesos por mes por todo concepto en DGI y se acabó la historia. 5.200 pesos y se acabó la historia. ¿Qué pasa si esa empresa de repente tiene un proyecto por única vez y se pasa de las 305.000 OI? Por un caso puntual de un proyecto que tiene que atender. Esa empresa va a tener que pagar 22% sobre todos los ingresos que obtiene por ser contribuyente de IVA, suponiendo que el bien que vende está grabado a la tasa del 22%, y a su vez, por lo menos deberá tributar el 3,3% en un esquema simplificado por concepto de impuesto a la renta. O sea que el salto es grandísimo. El salto es grandísimo, entonces vamos a bajarlo un poco más a tierra porque puede ser un poco enredado. El contribuyente, si se pasa de los 305.000 UI por algo muy puntual, la norma lo obliga a tributar IRAE e IVA por 3 ejercicios. El ejercicio que se pasó y 2 más. ¿Qué permite el decreto? El decreto lo que le dice es, en el ejercicio que te pases vas a tributar IRAE, de última estás teniendo mayores ingresos que te permiten tener mayor capacidad contributiva, pero luego, si tu situación vuelve al estado original, o sea, donde los ingresos son más pequeños, podés volver a ser pequeña empresa. Y no como la norma lo exige hoy, que tiene que permanecer 2 ejercicios adicionales, donde prácticamente lo saca de la cancha, porque claro, teniendo ingresos mucho más menguados, tener que cargar con el 22% de IVA, aunque lo traslade, deberá absorber un 3,3% por lo menos de impuesto a la renta en el caso de que opte por tributar ficto. Entonces también esta posibilidad de volver a ser pequeña empresa, en el caso de que se pase de los ingresos, es una muy buena ventaja que, al igual que la medida anterior de que las tasas sean progresivas, elimina o desincentiva la informalidad, porque no hay un beneficio relevante para incurrir en la formalidad. O sea, claro, el contribuyente, cuando incurre en la informalidad, cuando no hay percepción al riesgo y cuando tiene un atractivo relevante que le mueve la aguja para incumplir una norma. Incumplir una norma por un beneficio que no lo amerita, el contribuyente no lo hace. Estos 3 beneficios entendemos que son bien relevantes, que generan un ahorro bien importante en lo económico. Queríamos mencionarlos. Si el tiempo nos lo permite, podemos conversar un poco del IRPF. Nos pareció que no se han abordado los beneficios empresariales con profundidad y bueno, queríamos hacerlo de alguna manera. Sí, una consulta que te hago, estos beneficios, ¿cuándo llegan al empresario o a quien está haciendo deducciones en el caso del IRPF? Porque tú hablabas del ejercicio. Bueno, ¿cuándo se cierra un ejercicio? Y esto en función de que, escuchaba, le decía Fernando fuera de micrófono a la economista Gabriela Mordecki decir que, por ejemplo, en el caso del IRPF, esto recién se vería a mediados del año que viene. Y un poco le contestaba el argumento del presidente de que este dinero va a estar en el mercado, se va a gastar. Entonces, bueno, ¿cuándo realmente este beneficio se va a tener? No, eso no es así. Bien. ¿Por qué? Esto no es así ni para la renta empresarial ni para la renta personal. Perfecto. ¿Por qué no es así? Porque estos beneficios que estamos hablando de renta empresarial, el contribuyente puede ir haciendo las estimaciones de impuestos mes a mes. Mes a mes puede ir haciendo las estimaciones de estos impuestos que hablamos
y por ende puede ir pagando más o menos dependiendo, por ejemplo, la franja en la que quedó comprendido en la empresarial. O sea, estos decretos, por ejemplo, ya están vigentes. Estos ya están vigentes. Bien. Estos ya están vigentes. Y ni que hablar el agropecuario, donde el agropecuario tal vez puede ser el único caso donde le genere el efecto el año que viene. El resto, el contribuyente puede ir ejecutando, materializando estos beneficios en el mes a mes. Y en el de los dependientes, que repasemos ahora los beneficios, cuáles son, en el personal me refiero, también, porque las deducciones ya se van aplicando. Hay que esperar a que se... ¿Qué es lo que sucede con la ley, con el proyecto de ley de las modificaciones al IRPF y al IAS? Es que todavía no está promulgada la ley. Sí, eso sí necesitan... claro, eso necesita la cambio votación. Legislativo. Claro, la ley entró el 2 de marzo a las 19:20. Ayer estaba mirando el documento. Eso sí, estos decretos ya están vigentes y salvo el agropecuario, el resto puede generar efecto ya mensualmente. Ya están vigentes. El del IRPF y el del IAS, que ahora repasamos las deducciones, una vez que esté promulgado, a ver, es de esperarse, y esto sí puede ser uno de los temas a que genere un poquito de incógnitas, es si ya se pueden aplicar en la declaración jurada de diciembre del 22. Claro. Es lo que hay que ver. ¿Que hay plazo hasta cuándo para...? Es lo que decían de mediados de año, claro, pero de este año. De este año. Claro. Ahora, claro, en el caso de que no se puedan impactar a diciembre del 2022, sí se van a empezar a impactar en las deducciones que se comiencen a realizar ahora. Porque la deducción, y ese es uno de los cambios, por hijo de 13 BPC a 20 BPC, o del incremento de la tasa de deducciones del 10 al 14, ya hay que parametrizar los sistemas ahora. Y en los esquemas de deducciones ya se comienzan a impactar. Es verdad, cuando esté promulgada la ley es de esperarse que esté antes de mayo. Y ahí un poco el ahorro, ¿no? O sea, el cálculo que se va haciendo en un dependiente de manera mensual, ahí un poco lo que conversábamos el viernes contigo es que no va a generar un efecto en quienes tengan ingresos nominales menores a 56.000 pesos, no está pensado para ese nivel de ingresos, está pensado más que nada para el de ingresos de entre 56.000 y 84.000 nominales, donde para un sueldo nominal de 62.000 pesos, hoy paga 1.145 pesos de IRPF y pasa a pagar cero. Pero eso ya es mes a mes que se va haciendo. Y ahí tiene un ahorro de 1.145 pesos. El de 84.000 pesos, que ahí hay un umbral, porque a partir de esa remuneración nominal cambian las tasas de deducciones, actualmente paga 4.700 pesos y pasaría a pagar 3.300 pesos en el supuesto de que tiene un hijo menor a cargo, sin alquileres, y acá no están considerados los aguinaldos. O sea, tiene un ahorro de 1.400 pesos. Pero estos cambios en las deducciones, una vez promulgada la ley, ya se comienzan a ejecutar y no hay que esperar a mediados del año que viene. No, eso, yo digo, sí. No comparto tal vez el enfoque que se le dio a ese punto de vista. Yo entiendo que no, que ya va a ser de aplicación ni bien esté promulgada la ley. El que va a generar un efecto a partir del año que viene es lo de la modificación del IMEVA. ¿Por qué? Porque el tope del IMEVA comienza a generar efectos a partir del ejercicio siguiente. Pero el resto ya son todos de aplicación rápida. Lo que conversábamos contigo, Verónica, que para nosotros es bien importante, y hoy lo conversábamos antes con el equipo nuestro de trabajo, es las deducciones de IRPF. Hay muchas deducciones que el trabajador puede descontar de su recibo en base a la cantidad de hijos menores a cargo que tiene o a que paga un alquiler y puede tener un crédito fiscal, y no lo hace, ya sea porque a veces la empresa tiene mal cargadas las deducciones y no descuenta todo lo que podría descontarle al trabajador de IRPF, o porque el trabajador a veces no ejerce la opción de... Lo ignora, tal vez. Claro, ignora que puede loguearse a la página de GI y cargar el crédito fiscal por alquileres y tener ese crédito. Entonces esto está bueno por abordarlo por los dos lados, ¿no? Como lo hablábamos contigo el viernes. Hay modificaciones, están buenas, pero aparte ya hay cosas que se pueden hacer, que hay que hacerlas.
simplemente con estar un poco Bien, atentos. y que ya tienen entonces efectos inmediatos, no hay que esperar a que cierre nada en el ejercicio del próximo año. Si yo soy un trabajador y no sé si puedo deducir o no puedo deducir, ¿dónde voy? ¿Voy a DGI? ¿Dónde me informo respecto a eso? Tanto en las oficinas de BPS como en las oficinas de DGI, en asistencia del contribuyente, el servicio es muy bueno, Perfecto. muy preciso desde el punto de vista técnico y son súper amables, o sea, hay muy buena voluntad siempre a explicar al contribuyente cualquier tipo de duda que tenga. Me pareció bien importante la pregunta anterior de si generaba efectos anuales o no, porque a veces uno confunde que porque el impuesto sea de carácter anual no pueda generar efectos anticipados. Claro. Eso es como un... Pero no, está bueno despejarlo. Está bien, así que en BPS, en DGI se puede saber, porque además hay beneficios adicionales con estas medidas que se anunciaron respecto a esas deducciones, precisamente. Se mejoran la batería de medidas está. actuales. Yo entiendo que, a ver, estoy viendo Está estoy una cantidad de cosas. No, usted no. No, Aquí está Onofre allá haciéndonos señas. el hace redondeo, rato. redondeamos, o sea, las medidas actuales se potencian, se Ahí mejoran, está. pero a su vez lo que vemos es que incluso en el estado del arte anterior en el que estaban, muchos contribuyentes no las ejecutaban. Ahí está, entonces es una buena oportunidad para el que no hacía las deducciones, las haga, porque en estas medidas están implicados nuevos beneficios. Allí hay, ¿no?, del 6 al 8. Del 6 al 8 de alquileres, Ahí está. sube de 13 a 20 BPC la deducción por hijo, y sube del 8 al 10, si no me equivoco, la deducción de el incremento de la tasa de la deducción de los gastos. Por hijo, ¿eso es progresivo en cuanto a primero, segundo, tercero? ¿Hasta cuándo se puede deducir? Buena pregunta. Yo sigo preguntando cosas, me voy a quedar acá con el No. contador. Tenemos que redondear eso. Redondeamos. Del 10 al 14 incrementa la tasa. Lo que es bueno de esto, y redondeamos Sí. porque Onofre me va a matar, es que deja de ser un impuesto, era más bien un impuesto al ingreso y trata de ser un poco más un impuesto a la renta. Bien. No termina de serlo porque 5.000 pesos está al bien. contar por hijo Sí. no es el costo real de lo que lleva la manutención de un hijo, ¿no? No, Pero claro. Porque si fuéramos a calcular el costo real... sí. Conclusión final, Fede. Y se pueden elegir caminos por transitar para instrumentar medidas fiscales, pero desde el punto de vista técnico creo que son muy bien instrumentadas las medidas, conceptualmente recorren el camino de lo que se busca modificar, que es un impuesto que sea a la renta y no a los ingresos, coherencia en las medidas de las modificaciones fiscales empresariales con muy buenos beneficios que demuestra que se está al tanto de la problemática que se está viviendo en la tributación de las pequeñas empresas. Por supuesto que son pasos y hay que seguir dando otros, pero entendemos que desde el punto de vista técnico muy bienvenidas. Bueno, más detalles, más datos, más información. Aquellos que no saben, que tienen deducciones para hacer, que tienen posibilidades de beneficiarse de alguna de estas medidas, vayan no me llamen a mí, porque no sé nada, vayan al estudio Willy Lafourcade en la Ciudad Vieja. Y ya son varios los que están preguntando cosas, no solo el tema de las deducciones, los anticipos, el tema del IRA, bueno, muchísimas cosas, así que van a tener Si me las quieren mandar, las respondemos el miércoles que viene. Bueno, hacemos La eso. responden el miércoles que viene. Si quieren mandar las preguntas, ¿hay preguntas? Hay ¿O las preguntas. guardamos o se las mandamos? Me las mandan Ahí y el las miércoles que reenviamos viene a Fede. las abordamos el miércoles. Perfecto, Está. hacemos eso. Y 2915-2732. Sí, el 27 seguramente vamos a dar una charla de capacitación de estos temas. Mirá. Les vamos a avisar para que quienes quieran venir puedan venir. Así Perfecto. profundizamos un poco todo esto. Y bueno, Vamos, yo voy, creo. sí, cómo no, con mucho gusto. Para poder debatir allá después. Para Pelear después le conmigo. tiro, después le Después tiro pelear algún conmigo. elemento. Tengo que tener. 2915-2732. Llámenlos a ellos. O sea, acá no sabemos nada. No, Verónica y yo vamos a nosotros ir al curso de vamos capacitación. a ir al curso. Con mucho gusto. Willy Lafourcade, Federico, muchas gracias. No, ustedes.